Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con las crisis y cómo esas crisis nos pueden quebrar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas crisis? ¿Dejamos que nos quiebren o lo transformamos en algo mucho más profundo, más poderoso? Puede ser desde un divorcio, una situación de desempleo, la muerte de un ser querido, una enfermedad que estamos atravesando difícil, la muerte de una persona muy amada o vemos a una persona de nuestra familia con una enfermedad. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esos momentos de quiebre, de crisis, de que no podemos cambiar lo que está ocurriendo, sino simplemente vivirlo, traspasarlo, transformarlo? Miren, es muy importante entender que muchas veces en el transcurso de nuestras vidas van a haber estos momentos y que a mí a veces me preocupa porque estamos viviendo en una sociedad o una vida de redes sociales donde todo es maravilloso, donde hay muchos gurús o muchas personas que te dicen que lograrás la vida que quieres maravillosa. Y aunque eso es cierto, porque es cierto, nosotros tenemos el poder de crear la vida que queremos, también es muy cierto que hay momentos en nuestra vida donde vamos a pasar por circunstancias, muchas veces que no dependen de nosotros, pero que estamos atravesando. Entonces, ¿qué hacer con esas circunstancias? Yo quiero hablarles un poquito sobre la experiencia que yo tuve con la enfermedad de mi papá. Mi papá tuvo Alzheimer, es una enfermedad muy difícil. Las personas que han pasado por esta situación saben que es muy difícil porque la persona pierde, primero poco a poco pierde como lo que es su esencia en el sentido de que va como volviéndose cada vez un poco más niño, olvida quién es, olvida quiénes son las personas que están a su alrededor que aman y poco a poco puede hasta perder las funciones de su cuerpo y no poder contener ir al baño y poco a poco todas sus necesidades básicas ya no las puede cubrir él y otra persona tiene que apoyar. Esta situación es difícil, por lo menos en mi caso fue muy difícil porque mi papá era una persona muy ágil, muy echada para adelante, que siempre hacía todo. Es más, hasta los 80 años de edad mi papá iba a trabajar a la fábrica y se despertaba a las 6:30 de la mañana, tomaba su coche y se iba a trabajar. Y de la noche a la mañana cambia todo, ya no puede hacer nada por él mismo. Es una situación muy dura. Más que fue en Venezuela, porque en Venezuela ahorita con toda la crisis económica y social, política que había, era más duro todavía, ¿no? Toda la situación. Tener que contar a ver si podíamos financiar otro de las operaciones que tenía que hacerse mi papá. Gracias a Dios siempre hubo gente que nos apoyó y pudimos salir adelante a nivel de todas las exigencias económicas que pasaban. Lo cierto es que mi papá muere yo estando en Barcelona, no pude estar con él porque 3, 4 meses antes había estado ya en Venezuela y no podía volver a pagar un pasaje e ir porque la situación en ese momento no lo permitía. Para mí fue muy, muy doloroso perder a mi papá y más doloroso aún no poder estar con él. Además, la enfermedad del Alzheimer, que sí lo viví con él porque fueron por 3 años y esos 3 años estuve en Venezuela, fue muy duro. Yo lloraba, sentía mucha rabia, mucha impotencia. Muchas veces me pregunté, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasó a nosotros esto? Si mi papá era una persona muy buena, somos gente buena, ¿por qué me pasó a mí? Es muy duro esa enfermedad. Y la gente que lo ha vivido lo sabe. Recuerdo que llegó un momento que la enfermedad nos hizo entender que la única manera de que podíamos sobrellevarla era vivirla día a día. No podíamos pensar mucho en futuro porque la ansiedad nos comía. No podíamos tampoco vivir del pasado, de la añoranza de lo que fue mi papá, porque también eso, por lo menos a mí, me quebraba. Fue muy doloroso, a mí se me partió el corazón en pedacitos.
Y pensé que esos pedacitos iban a estar resquebrajados y que nunca más iba a poder unificarlos, porque fue una sensación muy dura, muy dura. Eh, entonces, ¿qué pasó? Tuve que hacer mucho trabajo interno, mucha oración, mucho mirar hacia adentro, mucho entender los procesos y entender que lo que podía hacer por mi papá en ese momento era primero vivir la enfermedad día a día, no pensar mucho en más allá, disfrutar lo que sí podía disfrutar de mi papá, amar mucho a mi papá e ir resolviendo lo que iba viniendo a nivel de salud, pues. Fue muy duro y el corazón de verdad se me partió. Luego con la muerte de mi papá también fue otro proceso muy grande de duelo porque no estaba allí, de duelo porque perdí a alguien que amaba mucho, eh, pero todo eso me transformó, me hizo más fuerte, me hizo más amorosa, me hizo aprender a vivir más en el aquí, en el ahora, en el presente. Y de toda esa situación que estaba viviendo, yo pude transformarme en una mejor versión, una versión mucho más amorosa, mucho más humana y más paciente de mí misma. Entonces eso es bien interesante y es lo que yo quiero compartir contigo. De este momento de dolor que tú estás viviendo, ¿qué puedes sacar en positivo de esa enfermedad que estás viviendo o de ese momento de desempleo que estás viviendo? ¿Qué te sugiero yo? Tips. Primero, vive en el aquí y en el ahora. Trata de vivir la experiencia que te está tocando vivir y sácale jugo a todo lo que puedas de felicidad en ese momento. ¿Ok? Dos, no te quedes en la queja. Acciona. Tres, si no puedes cambiar lo que está pasando porque no hay manera de cambiarlo, pues acéptalo. Acéptalo no es resignación, aceptarlo es entender que esto hay que vivirlo y si hay que vivirlo, vívelo de la mejor manera posible. Cuatro, de verdad te recomiendo que vayas hacia adentro, busques un espacio en tu interior donde puedas hacer una transformación. Cinco, la oración. La oración es muy importante, por lo menos a mí me cambió en muchos aspectos. Entender que hay algo más grande, entender que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero las puedo entregar para que el peso que estoy sintiendo no sea tan grande. 6, tienes que vivir de la esperanza, de la fe. No te puedes quedar trabado en el momento doloroso que estás viviendo. Primero, no es para siempre. Segundo, eso en cualquier momento puede cambiar. 7, si ese proceso de dolor que estás viviendo no se puede cambiar, pues sácale el mejor partido espiritual posible de esa experiencia. ¿Cómo puedes ser más amorosa con esa experiencia? ¿Qué puedes hacer con esa situación que te está pasando en estos momentos? Siempre hay un potencial en esas situaciones de dolor. Transformarlas es muy importante. ¿Cómo transformarlas? Dependerá de qué tan abierto estés tú al cambio y al proceso.